Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Ramos Hernández, responsable de la Sala de Silentes, de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay, de la Dirección General de Diversidad Cultural, Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad de la Secretaría de Cultura de Hidalgo. La Sala de Silentes es un espacio de inclusión que va dirigido a las personas sordas y sus familias. Nosotros trabajamos un método que se llama logogenia para que ellos sepan el idioma español y tengan la capacidad de leer y escribir de manera autónoma e independiente, así como tenemos sesiones en lengua de señas mexicana para que se comuniquen a través de su lengua y con la misma comunidad de sordos. La Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay, es un espacio incluyente en donde incorpora un servicio que cobra mayor importancia porque es el único a nivel nacional. Es un espacio en donde se atiende a la comunidad de sordos y se atiende a su necesidad lingüística para que ellos se comuniquen a través de la lengua, a través del idioma español y de la lengua de señas mexicana. Es importante el desarrollo integral de las personas sordas, tanto en la lectura y escritura, para que tengan acceso a la información y al conocimiento a través del libro y la lectura, así como comunicarse a través de su lengua natural, la lengua de señas mexicana. Aquí en la biblioteca atendemos a usuarios que vienen de diferentes municipios, no solamente del municipio de Pachuca, sino de sus alrededores. Tenemos usuarios que viajan de 2 a 3 horas para que sean atendidos a través del servicio. Y al cambiar el rumbo de la educación, en este caso de las personas sordas y de sus familias, pues es importante porque de esta manera podemos resolver su necesidad en la cual nosotros estamos trabajando. Hola, mi nombre es Luis el Ángel y mi seña es esta. Aquí en la biblioteca, en la Sala de Silentes, invitamos a todas las familias que puedan acudir de lunes a domingo, tanto en la mañana como en la tarde, para que aprendan lengua de señas y para que sepan el idioma español a través de la logogenia. Es un servicio público, gratuito, y pueden acudir niños, jóvenes y personas adultas sordas para que puedan escribir. Hasta luego. Familia y amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de este programa que ya es suyo, donde conocemos a las personas con discapacidad, pero desde un enfoque distinto, a este programa desde otro ángulo. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Estoy bien acompañado de mi amigo Chris. ¿Cómo estás, amigo? Ponchito, siempre es un gusto compartir contigo este espacio. Mira, estoy tan emocionado que hasta la lengua se me anda trabando, pero es un placer recibir un nuevo episodio de su programa desde otro ángulo. Como usted ya lo pudo notar allá en casita, Anabeli no nos pudo acompañar el día de hoy, entonces le mandamos un beso y un abrazo enorme. Esperemos que pronto nos vuelva a acompañar. Y como también ya lo vio, nos encontramos con un invitado de lujo esta tarde. Está nada más y nada menos que una persona que trabaja en la Biblioteca del Estado de Hidalgo y tiene una historia muy interesante que contarnos, pero démosle la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo estás? Es un placer. Gracias por la invitación, Cris. Gracias por la invitación, Alfonso. Es un gusto estar aquí, presente, en este programa maravilloso. Bienvenido, maestro. Queremos saber acerca de usted, en dónde trabaja, qué hace, cómo se llama, a qué se dedica. Ok, presento, mi nombre es Eduardo Ramos. De formación soy licenciado en Intervención Educativa, soy maestro en Docencia para la Educación y logogenista.
Trabajo en la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay. Muy bien, maestro, que es un gusto que nos acompañe el día de hoy y seguramente tiene muchas tareas muy importantes que desempeñar. Platíquenos un poco de la logogenia. ¿Qué es lo que usted hace? Decía usted que es logogenista. Sí, dentro de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay, tenemos un espacio que es la Sala de Silentes. La Sala de Silentes es única en el país. En la Red Nacional de Bibliotecas hay alrededor de 7.400 bibliotecas y la biblioteca de nuestra entidad es la única que tiene un espacio para personas con sordera. En la Sala de Silentes es un espacio de inclusión donde se acercan niños, jóvenes, personas adultas sordas para acceder a la lectura y a la escritura a través del libro y el fomento. Qué importante todo esto que mencionas, sobre todo la parte de que la biblioteca es la única que cuenta con esta sala de silentes, porque es bien sabido que esto es algo completamente necesario, no solo en el estado de Hidalgo, sino en todo el país, y qué orgullo que Hidalgo sea el primero en poner esta piedra angular para mejorar la inclusión y sobre todo esta parte de que también aceptan a personas adultas sordas. ¿Por qué? Porque nos dice que no hay edad para aprender y que siempre podemos continuar mejorándonos, pero cuénteme cómo es esta parte de pues enseñar a la gente a leer y escribir siendo personas sordas. Así es. Las personas con sordera, por el simple hecho de tener la pérdida auditiva, pues no desarrollan el lenguaje, ni tanto del idioma español, ni de su lengua propia, que es la lengua de señas mexicana. Al no tener un niño pequeño el lenguaje, pues a través de la biblioteca tiene esa oportunidad. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo trabajamos con los niños y con los jóvenes? Tenemos una metodología en la cual aplicamos. Esa metodología se llama logogenia, que la logogenia desarrolla el lenguaje en niños y adolescentes sordos, llevándolos a la capacidad de leer y escribir. Lalo, qué importante y qué interesante todo esto que comentas. Tenemos mucho más para seguir platicando contigo, pero usted no se mueva de su pantalla porque vamos rápidamente a una pausa y continuamos con más en esto que es Desde Otro Ángulo. Estamos de vuelta en su programa Desde Otro Ángulo, donde conocemos acerca de muchas historias interesantes de cómo nos vamos adaptando a diferentes personas con discapacidad, a la sociedad y la sociedad hacia nosotros en esta vida cotidiana. Estábamos platicando con el maestro Eduardo sobre la logogenia, que él aplica esta metodología en la Sala Silente de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo. Maestro, yo imagino cuando aprendemos a leer, cuando nos acercamos por primera vez a los libros, por ejemplo, pues aprendemos escuchando, ¿no? Con los cuentos, con algunas historias, con saber qué significa, con los sonidos. ¿Cómo es este proceso para las personas sordas, maestro? Así es, en las personas oyentes, desde pequeños desarrollan el lenguaje y cuando entran más o menos en la primaria, ellos les enseñan a leer y escribir y hacen esa relación fonética con la grafía. En el caso de las personas sordas, no es así. Las personas sordas no desarrollan el lenguaje a edad temprana por la imposibilidad en este caso de escuchar, pero a través de la logogenia estimulamos a través de la lengua escrita. Propiciamos este acercamiento a través de la misma escritura, a través de oraciones. Estas oraciones los trabajamos a través del par mínimo, que son dos oraciones que se diferencian en uno de sus elementos. Y los niños perciben esta diferencia y es así como van comprendiendo y acercándose a la escritura. Una vez que comprenden la escritura, tienen ellos la posibilidad de producirla, es decir, ya plasmar sus propias ideas.
Me parece sumamente interesante todo este proceso que llevan, porque digamos que yo de primera instancia hubiera creído que primero te dan como que el vocabulario, la manera de entender ciertos conceptos, ciertas palabras, y posteriormente te ayudan a toda esta parte como de la lengua de señas y demás, y me parece sumamente interesante e importante que lo hacen de una manera conjunta, de una manera integral, porque la verdad es que creo que incluso así se podría recortar bastante el tiempo en el que una persona puede pues adiestrarse en todo esto. Y yo quiero preguntarte, Lalo, ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado en esto de enseñar para personas sordas? Comprender la cultura sorda, entender a las personas sordas, su forma de mirar el mundo, la forma en cómo ellos perciben, eso fue un reto. Al estar interactuando de manera cotidiana con ellos, pues he aprendido mucho de ellos. He aprendido de su cultura, de su lengua, y por supuesto ese intercambio en lo que yo le puedo ofrecer, en este caso como modelo lingüístico en el idioma español, pero al mismo tiempo ellos me comparten su lengua, que es la lengua de señas mexicana. Y en ese intercambio pues siempre hay retos, porque entender que ellos comprenden a través de la visión y no del oído, eso hace entender otro mundo distinto, otro mundo diferente desde su percepción visual. Claro, y tocamos conceptos muy importantes sobre cultura sorda, modelo lingüístico. ¿Por qué son importantes esos conceptos? ¿A qué se refieren, maestro? Cuéntenos un poco, por favor. Nosotros, para acceder a cualquier lengua, a cualquier idioma, tenemos que estar en interacción con otras personas que lo hablan, que lo dominan. En el caso de la persona sorda, para que ellos sepan lengua de señas, tienen que estar con personas sordas adultas que lo hablen, que lo dominen y que tengan esta competencia lingüística en señas. Y de esta manera ellos se les va a facilitar. Lo mismo pasa en el idioma español. Ellos tienen que estar en contacto con personas oyentes, hablantes del idioma español, para que también sean un acercamiento para lo que ellos vayan a adquirir, en este caso, la lengua escrita. Está comentando algo completamente interesante, y es que tienen que tener contacto con todo tipo de personas para poder adquirir estas nuevas habilidades. Y yo quiero preguntarle, maestro, si el trabajo de, por ejemplo, una persona sorda con padres oyentes también tiene que ver en la forma en cómo ellos aprenden estas nuevas habilidades, porque pues los papás, digo, es bien sabido que en cualquier contexto son piedras angulares, pero ¿cómo impacta la figura de padres oyentes en hijos sordos y sobre todo en este proceso de aprendizaje? Sí, es muy importante sensibilizar a los padres de familia, porque ellos son el puente para que sus hijos sordos accedan, en este caso, al lenguaje. Ellos deben de entender que para que tengan esa accesibilidad, también ellos tienen que involucrarse. Es importante que la familia también domine la lengua de señas para que haya una comunicación con sus hijos y al mismo tiempo enriquecer el entorno a través de la misma escritura y poder brindar esa habilidad en el caso de sus niños para que también sea utilizado como una forma de comunicación. Oiga, qué interesante intercambio, maestro, entre la cultura oyente y la cultura sorda, ¿no? Generalmente veíamos todavía hace algunos años entre las personas con discapacidad la discapacidad auditiva, pero hoy empezamos a utilizar este nuevo concepto de cultura sorda, ¿no? De todo lo que se crea a partir de la lengua, los significados, las costumbres. Platicaba con una amiga sorda y me decía, lo que pasa es que los sordos nos reunimos y no estamos en filas porque no tendría ningún caso, buscamos estar en círculos, ¿no? Okay. Algo o media luna, como estamos en este programa, que tiene que ver con la cultura justamente. Entonces sí estamos hablando de una nueva categoría, pero me imagino que ese intercambio de esas dos culturas, oyente y sorda, tiene muchas actividades muy interesantes. De esas actividades, ¿cuáles son las que más le gustan en lo personal, que le gusta implementar o ver en desarrollo? Sí, las salas de silentes ofrecemos diversas actividades. Entre las actividades de fomento a la lectura y escritura tenemos las sesiones de logogenia, que es lo que les he estado platicando, tenemos las sesiones de lengua de señas, pero también tenemos otros talleres como los talleres de ajedrez pedagógico, tenemos las actividades con padres de familia, en actividades de fomento a la lectura, tenemos lo que es el programa Lectura de Imágenes, para que desde muy pequeños también se acerquen a los libros mientras están en este proceso de construcción
de su competencia lingüística, tanto del idioma español como de las señas. Algo muy completo todo este proceso que ustedes manejan para que todas estas personas puedan adquirir estas habilidades. Maestro, yo quiero saber, una persona, digamos desde muy pequeño que nació siendo sordo, ¿puede como que entrar a este adiestramiento y posteriormente buscar una educación más convencional o es como que a la par? O sea, ¿puedo ir primero a que me enseñen a leer y escribir y ya de ahí como que paso a una educación más convencional o es completamente a la par? Desde un enfoque de derechos humanos, la persona sorda tiene acceso a la tecnología, a la escritura, a la lengua de señas. Entonces, en su formación integral tenemos que buscar todas estas posibilidades. Cuando nace, bueno, desde el nacimiento, el primer acercamiento es desde la área médica. Entonces, una vez que tienen el diagnóstico de que ya saben que es una persona sorda, los audiólogos recomiendan el uso de aparatos auditivos. Si es candidato, bueno, los estará utilizando para que tenga posibilidad en desarrollar la lengua oral. Pero al mismo tiempo, por el simple hecho de ser sordo, tiene derecho a acceder a la lengua de señas. Entonces, desde edad temprana, desde que nace, desde que es un bebé, tiene que estar inmerso en esta lengua. Ya cuando cumpla entre 5 o 6 años de edad, es cuando ya los acercamos a la lengua escrita. Antes no, porque tienen que madurar, tienen que tener otras habilidades propias de la vida, ¿no? La atención, la concentración, el sentarse en un espacio. Entonces, a la edad de los 6 años es cuando inicia el proceso de logogenia para que sepa la lectura y escritura. Discúlpenme la interrupción, me encanta el tema y seguramente allá en casita también. Tenemos que ir rapidísimo a una pausa, pero todavía continuamos con más aquí en Desde Otra Ángulo. Familia y amigos, estamos de regreso en su programa Desde Otro Ángulo. Estamos platicando con el maestro Eduardo, logogenista, que nos platica de cómo aprenden las personas sordas a escribir, a utilizar la lengua escrita. Maestro, sabemos que hay muchas actividades que surgen en esta sala y varias de ellas que han sobresalido pues, más allá del estado de Hidalgo. Cuéntenos un poco de sus trabajos, por favor. Sí, tuvimos la oportunidad de participar en el programa iberoamericano Iberbibliotecas, representando a México dentro de los países iberoamericanos. Estuvimos en La Rioja, España, presentamos el trabajo de la Sala de Silentes, el cual fue muy aceptado entre los diferentes países participantes. Excelente, maestro. Además, supe que hubo otro trabajo durante la pandemia que presentaron también desde la Sala Silente. Así es, los jóvenes estuvieron participando a través del colectivo de Silentes dentro de una red que es de docentes denominada Voces, y a partir de ese encuentro que se tuvo a nivel internacional se publicó un libro de voces en donde se encuentran los trabajos de las personas que participaron. Excelente. ¿Qué tan importante es esto? ¿Existe mucha literatura para personas sordas, varios libros o los crean ellos? ¿Cómo funciona? En las salas de Silentes contamos con materiales bibliográficos digitales y también tenemos materiales lúdicos, que son materiales también adaptados a la lengua de señas. Tenemos diccionarios en lengua de señas y hay algunos cuentos también en esta lengua. Qué interesante y qué revelador, sobre todo porque podría parecer que este tipo de trabajos y de labores pasan desapercibidos de repente por la mayoría de la sociedad, y de hecho, amigos, estuvimos recientemente en un foro donde se ponían sobre la mesa todos estos temas y la importancia de cada una de estas discapacidades y de cómo la viven las diferentes personas. De hecho, también estuvimos platicando hace no mucho con la doctora Itzel Moreno sobre todos estos derechos de la comunidad sorda, y yo quisiera preguntarle, maestro, algo que particularmente usted quisiera que la audiencia se quede de todo lo que nos estuvo compartiendo. Sí, pues invitar a las familias que acudan a la biblioteca, que acudan a la sala de Silentes, porque van a tener una oportunidad para sus hijos, para que ellos tengan acceso al libro y a la lectura.
Oiga, maestro, y con esto, ese acceso libre de la lectura, pues a una educación, a un empleo y a muchas posibilidades de vida. Nos ha dado mucho gusto tenerle en este programa. Sabemos de su gran labor para beneficio de la comunidad sorda y bueno, creo que estamos muy contentos de su visita, ¿verdad, amigo? Por supuesto que sí, amigo. Como siempre es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Maestro, lo necesitamos para un siguiente episodio de Desde Otro Ángulo. Pero antes de terminar, ¿qué le parece si vamos a ver la siguiente cápsula que tiene muchísimo por mostrarnos? Nos vemos, con esta cápsula nos vamos, amigo, así que tenemos una cita dentro de 7 días. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que esto fue Desde Otro Ángulo. Jeremy tiene ahorita 13 años, está cursando la secundaria. Él empezó un poquito tarde a conocer logogenia aquí en la biblioteca. A él le gusta mucho andar en caballo, jugar. Ahorita está en la CONADE, en el Instituto del Deporte Adaptado. Se dedica a correr, a lanzar bala, disco, natación, juega básquet y sobre todo le está interesando el lenguaje de señas mexicanas. Mi hijo tenía una, ¿cómo podría decirle? Una comunicación común, corporal. Él no sabía escribir, leer ni comunicarse con nadie, entonces todo lo hacía con señas de modo que le entendiéramos. Al adquirir el aprendizaje aquí con los maestros, él ha aprendido un poquito más sobre qué es cada palabra, quién es papá, quién es mamá, qué tiene que ver eso con la sociedad, lo bueno, lo malo, escribir y leer y sobre todo comunicarse con nosotros y pues con su maestro que es sordo igual. Pues es todo, sobre todo porque mi hijo, a mí en lo personal, se está aprendiendo a comunicar con la sociedad oyente, que es algo que le estaba costando mucho, y también con las personas como él, que son sordos en ese caso. La Sala de Silentes nos ha ofrecido mucho, nos ha dado la oportunidad de conocerlos. Bueno, yo como mamá, conocer más a mi hijo sordo y sobre todo saber que puede tener un lenguaje escrito, tal vez no oral al 100 porque él llegó un poquito tarde, pero sí que se pueda comunicar con la gente y con sus mismos compañeros sordos. Claro, yo siempre he dicho que, bueno, en lo general, todos los papás que tenemos personas con discapacidad, debemos de conocer y acercarnos a los lugares en los que nos puedan brindar el apoyo. Por ejemplo, yo que llegué un poco tarde aquí a la Sala de Silentes, pues me arrepiento, ¿no? Creo que mi hijo sabría un poquito más, pero siempre es un buen momento para que nuestros hijos se logren comunicar con la demás gente y logren sus metas, porque yo he visto muchos avances en mi hijo. Digo, en lo general creo que la Sala de Silentes es un lugar que nos brinda todo lo que podemos querer en su momento y nos da la facilidad de tener la adquisición de la lengua de señas y logogenia, que es algo que no se ve común aquí en Pachuca.